Ejercicio número 11 de este final de matemática que venimos resolviendo y que se tomó en diciembre del 2022. Comencemos. Bueno, dice, sea f de x e elevado a x al cubo menos 12x, una función exponencial, entonces f tiene y habla de máximos y mínimos. Recuerda que cada vez que te pregunten por los máximos y mínimos de una función, estamos en el tema derivadas. El primer paso que vamos a hacer es derivar la función porque nuestra idea en este caso es encontrar los puntos críticos. Es decir, aquellos puntos de la función pueden tener máximos o mínimos. Entonces vamos a pasar por la derivada. En este caso tenemos que hacer la derivada de una función que está compuesta. Porque en vez de ser e a la x, en el lugar de la x tenemos otra función que es todo este polinomio. Y como tenemos una función compuesta, vamos a usar para derivar la regla de la cadena. ¿Cómo se derivaba la e? Como e a la x. Bueno, ¿cómo vamos a derivar una función que es e elevado a u, una función cualquiera? Bueno, del mismo modo, va a quedar e a la u, pero multiplicado, no te olvides, por esa u derivada. Esto se llama regla de la cadena, entonces en este caso quedaría e elevado a toda su potencia, es lo que llamamos u en el cuadrito de la derivada, multiplicado por la derivada de esa potencia. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y la derivada de menos 12 por x es menos 12. Y listo. Ahí encontramos la derivada. Ahora recuerda que los puntos críticos de una función se encuentran resolviendo la ecuación de f' de x igual 0. O sea que los puntos críticos son aquellos valores de x que anulan a la derivada y que por supuesto tienen que pertenecer al dominio de la función. Entonces lo que vamos a hacer es tomar a la derivada que encontramos, e elevado a x al cubo menos 12x por 3x al cuadrado menos 12, que es nuestra derivada, y le vamos a igualar a 0. Y vamos a despejar x. Ahora, ¿cómo se despeja esta ecuación? Tengamos en cuenta que e elevado a cualquier número real es siempre una expresión positiva. Es decir, e elevado a un número negativo, e elevado a 0 o e elevado a un número positivo siempre va a dar una expresión positiva, o sea, mayor a 0. Es decir, que dentro de este producto, el primer término no puede ser 0 nunca. O sea que para que la multiplicación sea igual a 0, sí o sí tiene que pasar que sea este polinomio, o sea, 3x al cuadrado menos 12, el que tome valor 0. De modo que si esto es 0, multiplicado por cualquier cosa positiva, va a dar 0 la operación. Ahora bien, tengo que despejar esa ecuación. Voy a hacerlo por despeje, o sea, pasando primero el 12 sumando, luego el 3 dividiendo. Sería 12 dividido 3, me queda 12 dividido 3, que es 4. Me queda módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 4. Recordad que cuando el cuadrado pasa como raíz cuadrada, a la x le ponemos módulo para tomar sus dos valores, el positivo y negativo. Si eso te marea, tenés otro video anterior donde lo explico. Y el módulo de x es igual a raíz cuadrada de 4, que es 2. Y finalmente, entonces, los puntos críticos pueden ser 2 y menos 2. Perfecto. En estos puntos, en teoría, estarían los máximos y mínimos de la función. ¿Y por qué digo en teoría? Porque en realidad tenemos que tener en cuenta que para que sean máximos y mínimos, esos valores de x tienen que pertenecer al dominio de la función. Ahora, recordemos dominio. La función exponencial tiene como dominio todos los reales siempre. Recordad que aquellas funciones que tienen restricción de dominio serán la racional, la que es expresada como fracciones, la logarítmica, la raíz con índice par. En este caso no tenemos ninguna de esas expresiones en la función, por eso el dominio es todos los valores de x, es decir, todos los reales. Por lo tanto, estos dos valores de x que encontramos pertenecen al dominio de la función y tranquilamente pueden ser los máximos y los mínimos. Bien, ahora vamos a ver cómo clasificamos cuál es máximo y cuál es mínimo. Y acá podemos usar dos criterios. Tenemos primero el teorema de Bolzano o también podemos tener el criterio de la segunda derivada. El teorema de Bolzano nos permite calcular crecimiento, decrecimiento y aparte de clasificar cuáles son los máximos y mínimos. Como en este caso eso no me lo pidieron, podemos usar el criterio de la segunda derivada y te lo voy a explicar ahora. Ahora, si vos preferís usar el teorema, está perfecto, da lo mismo. Nada más que el criterio de la segunda derivada sirve únicamente para clasificación entre máximos y mínimos. ¿Qué dice el criterio? Vamos a escribir acá, criterio de la segunda derivada. El criterio dice lo siguiente. Si yo tomo un valor de x del dominio de la función y lo reemplazo en la segunda derivada, valor de x0, y esa segunda derivada reemplazada por el x0 me da mayor a 0, quiere decir entonces que esa función
ese valor de x, pertenece a la concavidad positiva, a la parte donde la función es cóncava hacia arriba, a la concavidad positiva de la función. Eso quiere decir entonces que si justo el x0 es un punto crítico, es decir, un punto extremo, un posible máximo o mínimo, voy a borrar acá el x0 y pongo punto crítico, es decir, ponerle que reemplazo la segunda derivada por 2 o por menos 2, y resulta entonces que me da esa segunda derivada mayor a 0, o sea, positiva, quiere decir que el punto crítico pertenece al intervalo donde la concavidad es hacia arriba. Y por ende, al ser el punto crítico un extremo, entonces sería este punto más bajo de la función. Es decir, que en este caso, cuando la segunda derivada reemplazada por el punto crítico me da mayor a 0, quiere decir que el punto crítico es un mínimo. En realidad, bien escrito, sería que en x igual al valor del punto crítico me encontraré con un mínimo local. Por otra parte, si yo reemplazo la segunda derivada por el punto crítico y me da menor a 0, quiere decir que el punto crítico pertenece al intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Y de vuelta, como el punto crítico es un extremo, estaremos hablando precisamente de este punto, que como verás en el gráfico, eso representa un máximo. Entonces, en x igual al valor del punto crítico, hay un máximo local. Acá voy a poner, en vez de es, voy a poner hay. Muy bien. ¿Qué pasa si da 0? Bueno, en este caso no puedo concluir respecto al punto crítico, no concluye el criterio y tendríamos que usar el teorema de Bolzano para ver si ahí no hay un punto de inflexión. Bueno, conociendo entonces cómo actúa el criterio de la segunda derivada, vamos entonces a resolver la segunda derivada de nuestra función y luego vamos a usar el criterio de la segunda derivada para clasificar a 2 y menos 2 como máximo o como mínimo. Entonces, vamos a derivar por segunda vez. En este caso, cuando derivamos por segunda vez, derivamos a la derivada y nos encontramos con una multiplicación. Así que vamos a hacer la regla de la multiplicación. ¿Cómo era eso? Bueno, el primer término derivado viene primero. O sea que voy a derivar e a la x al cubo menos 12x, que ya lo hicimos. O sea, quedaría e elevado a x al cubo menos 12x multiplicado por la derivada de la potencia, es decir, 3x al cuadrado menos 12. Esto sería el primer término derivado. Ahora se viene multiplicado por el segundo término de la multiplicación, pero sin derivar. O sea que, de vuelta, 3x al cuadrado menos 12. Más, siempre más, el primer término sin derivar, multiplicado por el segundo derivado. O sea que ahora tengo que multiplicarle esto, la derivada de 3x al cuadrado menos 12. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y nace de bajar el 2 multiplicando hacia adelante y 3 por 2 me queda 6. Y la x queda elevada a la 1 porque al derivar siempre baja un grado. Y la derivada de menos 12 es 0, así que elijo no ponerlo y esto incluso que yo lo iba a poner entre paréntesis, lo voy a dejar sin paréntesis. ¿Por qué? Porque resultó ser un solo término. Y te voy a dar un tip para esta parte donde derivamos con e. Cada vez que derives con e, si te queda más de un término, como en este caso que quedó un término y acá tenemos otro más, lo que vamos a hacer es acomodar. Y para acomodar vamos a sacar factor común de la e. Acá quizás, como lo que viene después es un reemplazo por un número y hacer cuentas, no haría falta de pronto acomodar, pero siempre es mucho más prolijo y es mucho más certero para las cuentas que se vienen. Entonces, es súper fácil el factor común y esto lo vas a hacer siempre que tengas la e. Entonces, fíjate que aparece la e por acá y también aparece la e por acá. Lo voy a sacar como factor común, porque son el mismo término con la misma potencia. Entonces queda e elevado a x al cubo menos 12x. Y a esto que saqué de factor común lo voy a multiplicar con lo que sobró de cada término si le quito la e. En el primer término sobra esta multiplicación entre 3x al cuadrado menos 12 por 3x al cuadrado menos 12. Y en el segundo término queda solamente el 6x. Y ahora podemos acomodar esta partecita con distributiva y sumas y restas y nos queda una derivada un poquito más cómoda que lo que nos había quedado anteriormente con la regla de la multiplicación. La e, por supuesto, la conservo. Y acá adentro voy a hacer distributiva. 3x al cuadrado por 3x al cuadrado, 9x a la cuarta. 3x al cuadrado por menos 12x me queda menos 36x al cuadrado. Menos 12 por 3x al cuadrado, de vuelta, menos 36x al cuadrado. Y menos 12 por menos 12 es más 144. Más 6x que no pertenece a la multiplicación. Y acomodando un poquito podríamos juntar términos de pronto y ordenar
según exponente de cada término, esto sería al cubo, y me quedaría entonces 9x a la cuarta, menos 36 es menos 72x al cuadrado, más 6x, más 144. Bueno, regio. Repito, si esta parte no la quieres hacer, no hay ningún problema, pero si de pronto tuvieses que encontrar puntos de inflexión, no te olvides que eso se realiza igualando a cero la segunda derivada y es mucho más cómodo trabajar con este factor común. ¿Sí? Bueno, llegado a este punto entonces habíamos dicho que vamos a usar el criterio de la segunda derivada para clasificar a 2 y menos 2 como máximos y mínimos, así que eso vamos a hacer. Vamos a reemplazar a 2 y a menos 2 en la segunda derivada que acabamos de encontrar, ¿sí? O sea, en las x. Entonces, f' lo voy a reemplazar primero por 2 positivo, que es nuestro primer punto crítico. Entonces esto quedaría e elevado a 2 al cubo menos 12 por 2 por paréntesis 9 por 2 a la cuarta. Fíjate que en cada x estoy poniendo el 2, ¿no? Menos 72 por 2 al cuadrado más 6 por 2 más 144. Bien, otro tip más que te doy, y esto sirve mucho también para el teorema de Bolzano, es que la e siempre va a ser un término positivo. Y acá sinceramente lo que me importa de esto es la respuesta, el signo de la respuesta, no tanto el número. No me importa cuánto da la segunda derivada en 2, sino qué signo toma esa derivada. Entonces, sabiendo que es siempre positivo, quizás yo resolvería solamente esta cuenta. Porque si esto da negativo, entonces la multiplicación va a ser negativa. Y si esto da positivo, la multiplicación va a ser positiva. Entonces, diciendo eso, voy a hacer solamente la operación que está adentro del paréntesis. Me queda entonces 9 por 2 elevado a la cuarta, menos 72 por 2 elevado al cuadrado, más 6 por 2 más 144. Bueno, todo este término me da 12, es decir, me da positivo. Por lo tanto, como más por más es más, la segunda derivada reemplazada por 2 me da mayor a 0 o bien positivo. Y dijimos entonces que cuando la segunda derivada es positiva, vamos acá arriba, cuando la segunda derivada es mayor a 0, es porque en el valor que reemplazamos la segunda derivada, o sea, el punto crítico, en el punto crítico hay un mínimo. Entonces acá vamos a decir que hay un mínimo en x, vamos a borrar acá, mínimo en x igual 2. Hagamos lo mismo ahora, pero con menos 2. Sería reemplazar la segunda derivada, lo mismo, pero por menos 2. Vamos a hacer copio y pego. O sea, acá sería menos 2, usa paréntesis en los negativos potenciados, menos 2 a la cuarta, menos 2 al cuadrado, menos 2. Sí o sí, cuando en la calculadora reemplaces por un número negativo y lo elevas a una potencia, vas a usar paréntesis en el número y lo vas a elevar, vas a poner la potencia fuera del paréntesis, ¿sí? Para que el menos también se vea afectada por ese signo, por esa potencia. Entonces voy a resolver de vuelta solamente la parte del paréntesis, dado que este término ya sabemos que es positivo siempre, para cualquier valor sea su potencia. Entonces voy a hacer 9 por menos 2 elevado a la cuarta, menos 72 por menos 2 elevado al cuadrado, más 6 por menos 2 más 144. Y esto me da negativo menos 12. Y como más por menos es menos, entonces la segunda derivada de la función valuada en el punto crítico menos 2 es menor a 0, o sea, negativa, por la regla de signos. Y si dijimos más arriba, cuando planteé este cuadrito de la criterio de la segunda derivada, que si la segunda derivada daba menor a 0 reemplazando el punto crítico, es porque en el punto crítico hay un máximo. Entonces ahí concluyo que hay un máximo en x igual a menos 2. Entonces, esas son las respuestas. Un mínimo en 2 y un máximo en menos 2. Y ahí tenemos entonces para elegir nuestra respuesta correcta, que es esta de por acá. Muy bien, entonces te expliqué este ejercicio de encontrar máximos y mínimos y criterio de segunda derivada, que es súper interesante cuando estamos con falta de tiempo como para hacer el teorema de Bolzano. En el próximo video vamos a ver cómo usar el teorema para analizar crecimiento y decrecimiento. Si te gustó esta clase y te sirvió, te pido que te suscribas a mi canal y le dejes un me gusta a este video para que me den ganas de seguir subiendo más contenido para ustedes y poder seguir ayudándolos como tanto me gusta. Nos vemos.